La siguiente es una narración de ficción basada en mitos y leyendas de México. Que la disfrutes. A finales de 2013, hice un viaje con mi padre a Canalejas, el pueblo natal de mis bisabuelos. Mi papá tenía que ir a arreglar algunos asuntos legales correspondientes a una vieja propiedad que pertenecía a su familia. La verdad es que el pueblo no tiene mucho que mostrar. Es como cualquier pueblo de paso, de esos que se compone por una avenida principal que atraviesa todo el lugar, y alrededor tiene casas viejas. Por entonces, yo tenía 16 o 17 años, y creía que solo iría al pueblo a aburrirme. Debido a mi insoportable actitud de adolescente y sabiendo que detestaba salir de la ciudad, mi madre me hizo acompañar a mi papá al pueblo, para ver si nuestra relación padre e hija mejoraba. Mientras recorríamos la carretera, mi papá trataba de hacerme la plática, pero yo simplemente lo ignoraba, hasta que supongo que se cansó y buscó una anécdota que me animara lo suficiente como para dejar mi cara de fastidio y por fin le pusiera un poco de atención. Mi padre dijo que me contaría una historia de terror que él mismo y sus primos habían experimentado en los años 70, justo en las calles de Canalejas. Y así comenzó un horrible relato que me heló la sangre. Por el año de 1974, fui a pasar un verano a Canalejas con una tía abuela, a la que toda la familia llamaba la tía Vicky. A ti ya no te tocó conocerla, mija. Falleció por ahí del 92, cuando todavía no habías nacido. Ese año me corrieron de la secundaria y por andar de peleonero y desmadroso, de paso me corrieron de la casa. Mis papás creyeron que como la tía abuela era muy religiosa, ella podría ponerme en cintura. La tía era oriunda de Canalejas y era muy devota de la Virgen de la Piedrita, misma que reside en una iglesia hermosa que se encuentra en medio de un bosquecito, a un lado del pueblo. Nunca los he querido llevar ahí cuando hemos venido con tu mamá y tus hermanos, por los recuerdos macabros que tengo del lugar. Todas las mañanas, la tía Vicky me hacía acompañar la misa de 8, y luego por la tarde, a las 5, la acompañaba de nuevo a la parroquia para ayudar al padre a oficiar la misa vespertina. Y todavía después, nos tocaba limpiar el salón y barrer el atrio, porque siempre había muchas hojas secas y polvo. Cuando por fin acabábamos con la limpiada, la tía Vicky preparaba la merienda para el vicario, los dos monaguillos, el padre y yo. Concluida la merienda, el padre siempre le daba a la tía Vicky un frasco de plata con agua bendita. Y ya por ahí de las 8:30 de la noche, todos nos juntábamos para agarrar camino para el pueblo. El vicario vivía por el centro. Los monaguillos, que eran tu padrino Cuco y tu tío Checo, se quedaban en la calle Francisco Sarabia. Finalmente, la tía Vicky y yo íbamos hasta la otra punta del pueblo, que por entonces solo llegaba por la calle de Moctezuma. Casi en fila india, seguíamos a la tía Vicky por el bosque mientras sostenía el frasco de plata en sus manos y rezaba al mismo tiempo que iba rociando por todo el camino un poco de agua bendita. Durante las primeras semanas que pasé en Canalejas, no le di mucha importancia al frasco, porque realmente solo lo atribuía al fanatismo religioso de la tía. Un día, una de las primas de la tía Vicky, que era monja en el monasterio de Chalco, enfermó gravemente y la tía tuvo que salir de urgencia por varios días a cuidarla. La tía Vicky se fue un miércoles al mediodía dejándome con toda la casa para mí solo. Sin embargo, en Canalejas no había mucho en qué entretenerse para un chamaco de ciudad como yo, así que me la pasé viendo tele y llegada la tarde, más por aburrición que por otra cosa, me fui para la iglesia a ayudar a los deberes. Ayudé al padre a vestirse para oficiar la misa y abrí las puertas en punto de las 6 para que entrara la gente. Cuando se acabó la misa, nos pusimos a hacer limpieza y ya al final, sin haber quien hiciera la merienda en la ausencia de la tía Vicky, el padre me llamó a su despacho para darme un billete de 10 pesos y me dijo: «Anden ya a sus casas, hijo, que se hace tarde. Por ahí pasan a la panadería y le compras algo a los muchachos para su merienda. El vicario y yo nos quedaremos a revisar algunos de los sermones para la semana». Yo me emocioné un buen con el dinero. En ese entonces, con un billete de 10 podíamos cenar quesadillas los tres y tomarnos un refresco bien frío para bajarlas. Es más, hasta para una cajetilla de cigarritos nos alcanzó. De la alegría, casi le arrebaté el billete de la mano al padre y me eché a correr para encontrarme con Cuco y Checo. No fue hasta que casi salimos del atrio que vimos venir al vicario corriendo, todo agitado. Me entregó el frasco de plata con agua bendita y yo, muy sacado de onda, le dije:
¿Y esto? El vicario me dijo: es agua bendita. Es para que no les vayan a meter un susto por el camino, que ya está muy oscuro. Acuérdate que tienes que rezar el Ángelus mientras tiras algunas gotas por donde vayan caminando. La verdad, no le di mucha importancia. Tomé el frasco y lo metí en la bolsa de mi pantalón. Los chavos y yo nos fuimos riendo y jugando mientras caminábamos. Llegamos hasta el final de la vereda sin ningún problema y luego pues nos fuimos a cenar. Cuando entré a la casa de la tía Vicky, saqué el frasco de plata de la bolsa de mi pantalón y lo puse junto con mis llaves en la mesita de la entrada y me fui al cuarto a ver tele, hasta que me agarró sueño y me quedé dormido. A la siguiente mañana me dio flojera levantarme temprano para ir a la misa de las 8. Dormí hasta mediodía y luego perdí el tiempo hasta la tarde, que fue hora de ir a la iglesia a hacer los deberes. Cuando llegué, al entrar a la vicaría para ayudar al padre, enseguida preguntó por el frasco de agua bendita de mi tía, a lo cual simplemente le dije que por salir con prisa lo había olvidado en la casa. El padre me miró con preocupación y me gritó que en ese momento me regresara a la casa por el frasco, ya que era de vital importancia para el regreso de todos por la noche. Como buen adolescente rebelde, hice berrinche y le dije a Checo que ayudara al padre a terminarse de poner la sotana, y salí corriendo de la iglesia. Al llegar a la casa de la tía Vicky, por flojera, mejor me senté a ver la tele, hasta que más o menos calculé la hora en que todos saldrían de la iglesia para regresar a sus casas. Así que por ahí de las 8 de la noche tomé el frasco de plata y agarré camino para la iglesia. Cuando llegué a la vereda que atraviesa el bosque, miré cómo el camino que conducía a la capilla se miraba muy oscuro, al punto de que las copas de los árboles parecían fauces que devoraban la pequeña vereda de grava roja. Me eché a correr por el camino. Ya iba apurado, porque seguramente el padre y los chavos estarían bien enojados de que no había llegado a tiempo. No habían recorrido los primeros metros cuando escuché el galopar a toda velocidad de un caballo viniendo por la vereda. Me hice a un lado, pero algo de la gravilla que salpicó por el camino me cayó en los ojos. Fue como si una ráfaga de viento muy fuerte y que solo duró un par de segundos levantara todo su alrededor. El polvo tal vez me entró en la boca y enseguida empecé a toser y a tallarme los ojos. Justo cuando pasó a mi lado el caballo aquel, relinchó y escuché cómo el jinete le ordenó que se detuviera. Más que miedo, sentí coraje por la prepotencia del tipo del caballo. Continué tallando mis ojos y al final pude distinguir un poco el camino. Al fondo vi las luces de la iglesia, que se miraban tan lejanas, pareciendo estar a kilómetros de distancia en vez de a tan solo unos metros. Me molesté al grado de mentarle su madre al cabrón del caballo y le exclamé que se fijara en el camino, porque casi me había atropellado. Fue entonces cuando escuché cómo el caballo dio vuelta y su jinete tiró una carcajada. No puedo explicarlo sin que suene como una fantasía. Cuando aquel infeliz se carcajeó, pareció que todo lo que estaba en el bosque retumbara y que los árboles bailaran con el viento que cargaba su risa. Sentí cómo su voz me llegó hasta los huesos, helándome por dentro. Traté de echarme a correr a la iglesia mientras les gritaba a Checo y a Cuco que me ayudaran. Hija, ¿alguna vez dormida has sentido como si te quedaras sin poderte mover? ¿Como si tus gritos no salieran de tu boca? Bueno, justamente ese momento pareció ser así. Pero lo peor era que estaba en mis 5 sentidos. Gritaba con todas mis fuerzas y parecía que el bosque y el eco del jinete aquel se tragaban mi voz. De veras que gritaba con todas mis fuerzas. Y lo peor de todo es que no tardé mucho en darme cuenta que por más que corriera, no estaba llegando a ninguna parte. Era como si alguna fuerza invisible me aprisionara en ese lugar. Ya tenía 15 años para entonces, y como si fuera un chamaquito de 6 me eché a chillar y comencé a temblar de desesperación. Fue como si las leyes de la realidad en la que vivimos de pronto no funcionaran. Escuché los cascos del caballo parando justo junto a mí, y hasta la fecha no sé cómo explicar lo que vi. Era un caballo negro azabache, gigante, como de la altura de un camión, con una melena espesa que brillaba con la luz de la luna. Pero lo más macabro de todo es que no tenía ojos. Aunque algo parecido a cuencas oculares estaban ahí, solo tenía carne negra y podrida dentro de ellas. Empecé a sudar mientras mi cuerpo se engarrotaba, porque te juro por mi madre que al momento en que la cabeza del caballo quedó a mi lado, ya no pude mover ni un solo dedo. Repentinamente,
Como si fuera un pinchazo de dolor, sentí una mano gigante que me tomó por el hombro, depositando todo su inmenso peso sobre mi cuerpo. Mis huesos se estremecieron por su aplastante fuerza. El hombre se postró a mi lado derecho y yo, evitando su rostro, bajé la mirada y pude ver su ropa de charro elegante y completamente negra. Lo único que se distinguía de esa espesa negrura eran los adornos de sus botas, su hebilla y la inmensa cadena en su cinturón, totalmente de oro. Afortunadamente nunca vi su cara de frente, pero pude sentir su respiración y su horrible hedor a azufre. Por fin, retiró su pesada mano de mi espalda y con esto liberó mi cuerpo, que ya estaba a nada de vencerse ante su tremenda fuerza. La rigidez desapareció de mi cuerpo, dejándome caer de boca al suelo. Instintivamente pegué mi frente al piso. Lo escuché respirar profundamente y al exhalar, una profunda voz proveniente desde lo que yo creí ser el mismísimo infierno retumbó por todo el bosque. «Jovencito, buenas noches», dijo. Comencé a sollozar, rezándole en silencio a Dios que me ayudara. Al no darle respuesta, dijo: «Cuando un adulto saluda, tienes que contestar. ¿Que no tienes educación, escuincle?». A pesar de su regaño, lo único que hice fue acrecentar mis sollozos y tratar de enterrar mi cabeza lo más profundo que pude entre la grava. Continuó hablando. «Si tú quisieras, chamaco, podrías dejar de venir a ayudar al curita y regresarte para la ciudad con mucho oro en tus bolsillos, para que nunca más se vuelvan a meter contigo, para que seas el jefe de todos y nadie se atreva a mandarte como si fueras un vil sirviente». De pronto, con saña clavó la punta de sus botas en mi mano derecha, quemándome como si se tratara de hierro incandescente. Cuando soltó mi mano del ardor que me produjo, me oriné encima. Volvió a reírse burlonamente, retumbando todo a nuestro alrededor. Pensé que ese desgraciado en cualquier momento se le ocurriría patearme o pasarme el caballo encima. Instintivamente, abracé mis piernas con la poca fuerza que me quedaba, protegiéndome, esperando lo peor. Fue entonces cuando palpé por fuera de mi pantalón el divino frasco con agua bendita que llevaba en mi bolsillo. Al tocarlo, sentí como si una fresca sábana de agua aliviara mis heridas, y recordé a la tía Vicky y las palabras del vicario incitándome a rezar el Ángelus, que gracias a que mis papás me obligaron a hacer la primera comunión, me sabía de memoria. Los dos nos congelamos por un instante. Él, al darse cuenta de que en mi bolsillo llevaba agua bendita, y yo, al finalmente tener un poco de esperanza para salir de allí con vida. Una vez más, lo escuché caminar, pero esta vez retrocediendo para luego montar su caballo, no sin antes decirme: «Está bueno, escuincle. Un día te vas a descuidar. Tú y todos esos que vinieron a construirme esa villita aquí en mis tierras sufrirán las consecuencias de meterse conmigo». Así, con un galope escandaloso, se alejó dejando un silencio mortal entre el bosque. Aún temblando del miedo y angustia, con mucho dolor me pude poner de rodillas y por fin abrí mis ojos para encontrarme con todo el camino lleno de inmensas marcas de las herraduras del caballo de aquel maldito jinete que había estado a punto de llevarme directamente al infierno. Temblando, tomé el frasco entre mis manos y comencé a rociar el camino frente a mí con algunas gotas de agua bendita mientras balbuceaba el Ángelus. Creo que aquel medio kilómetro que recorrí entre la negrura del bosque hasta el atrio de la iglesia me pareció como si hubiera caminado por días enteros. Y justo en la entrada vi cómo Checo y Cuco corrieron hasta mi lado al verme aparecer entre los árboles. Ya, por fin sintiéndome en suelo bendito, me desplomé perdiendo todo el sentido. Hasta la fecha, no sé bien cuántos días dormí, pero lo que aún recuerdo claramente es el dolor y las pesadillas interminables que vinieron después de aquel horrible encuentro. Muchas veces escuché el terrible galopar del jinete maldito por las calles del pueblo, y por las noches, cuando me atrevía a asomar las narices por entre las cortinas de mi recámara,
A veces lo veía mirándome desde la oscuridad de un gigantesco sombrero de charro al fondo de la calle en la que se encontraba la casa de la tía Vicky. Mi tía me hizo prometer que no diría nada a otras personas del pueblo, ya que, aunque en la región se hablaba de que el charro negro había aparecido algunas veces en viejos caminos por la madrugada, era alarmante tenerlo tan cerca, y más en un lugar santo como la iglesia de la Piedrita. Así, pasaron un par de semanas más hasta que mis papás por fin llegaron un sábado por la mañana para llevarme de regreso a la ciudad. Al verme por primera vez en casi mes y medio, mi mamá alarmada reclamó a la tía Vicky por mi estado casi cadavérico, y después de una larga charla que incluyó al padre, mis papás, fúricos, me subieron al auto y por fin salimos de esas tierras malditas. La tía Vicky nunca volvió a cruzar palabra con mis padres. Alguna vez la encontré en los 15 años de una prima, y al verme, se regocijó de que yo ya era un hombre de casi 22 años. Enseguida, me pidió ver la quemadura en mi mano derecha, misma que con los años cicatrizó, tornando la piel a su alrededor desagradablemente negra. Le expliqué que de pronto esa vieja herida me causaba insoportables calambres que solo se mitigaban al tocar algún artefacto santo, pero que no siempre eran efectivos. La tía preocupada acarició mi mano y puso en ella un horrible dije pegado a una tosca cadena de plata, y me dijo: «Hijo, llevo años queriéndote dar esto. Está hecho con la plata de aquel frasco con agua bendita que te salvó la vida, y en medio tiene engarzada una pequeña piedra proveniente de la Virgen de la Piedrita que el Padre me dio para tu protección. Desde entonces, cargo ese colguije, y cada que mi mano derecha empieza a dar molestias o que tengo alguna pesadilla terrible, lo tomo entre mis manos y enseguida alivia lo que me aqueja». No regresé a Canalejas hasta el día en que falleció la tía Victoria. El pueblo, aunque muy cambiado, conservaba la esencia de hacía muchos años atrás entre sus calles. Acompañé a la comitiva que llevó el ataúd de mi querida tía hasta la iglesia de la Piedrita en la que velaron su cuerpo. Al cruzar aquel viejo camino, sentí un escalofrío que inmediatamente dispersé al tocar a mi inseparable amuleto. De veras, mija, a muy poca gente le he contado esto, y siempre que lo cuento, se me enchina la piel y siento un gran hueco en el estómago. Incluso cuando conocí a tu madre, traté de contarle, pero simplemente no me creyó, y hasta la fecha me sigue tachando de loco cuando trato de recordárselo. Quedé helada al término del relato de mi papá. Durante horas le pregunté más detalles y entonces todo fue tomando sentido como un macabro rompecabezas. La quemadura en su mano derecha, los dolores de espalda que yo siempre atribuía que nunca dejaba de trabajar, y aquella cadena con una fea piedra roja incrustada, de la cual nunca se separaba. Finalmente llegamos a Canalejas y dedicamos el día a hacer varios trámites, hasta que llegó el atardecer. Después, visitamos a mi tío Checo, que nos deleitó con un banquete digno de reyes que terminó ya entrada la noche, por lo cual mi papá, ya algo alcoholizado, no quiso regresar manejando a la ciudad. Casi a las 2 de la madrugada, llegamos a una casa grande de 2 pisos en color rosa con ventanales hermosos de herrería y un inmenso jardín al fondo. Resultó ser la casa de la tía Vicky, la cual mi papá había heredado, y justo en ese viaje había por fin arreglado todos los papeles para poderla vender. Al entrar la casa, estaba vigilada por cientos de estatuas de santos y pinturas de pasajes bíblicos, que por lo menos me hacían sentir segura ante cualquier suceso paranormal. Subimos al segundo piso para dormir en la que supuse fue la recámara de la tía Vicky. Mi padre cayó en un profundo sueño roncando como oso. Me acerqué lentamente a él y desabroché su camisa para poder ver mejor el dije que descansaba en su pecho. En un arrebato de estúpida y morbosa curiosidad, jalé del seguro de la cadena para poder tenerlo entre mis manos y comprobar si realmente al sentirlo en mi piel también me haría olvidar todos mis miedos. Un trueno rugió desde lo más alto del cielo, lanzándome fuera de la cama y dejándome caer abruptamente contra una puerta que daba a un balcón
desde el que se miraba el hermoso jardín trasero de la casa. Al ponerme de pie, el relámpago reveló la silueta de un caballo negro e inmenso, montado por un siniestro jinete que me miraba directamente a los ojos desde la oscuridad de un gigantesco sombrero de charro desde el jardín trasero. El cielo volvió a rugir, haciendo que todos los animales del pueblo comenzaran a aullar de miedo, y una maniática carcajada se pudo escuchar en todos los alrededores, haciendo eco en cada pared de la casa. Yo corrí a abrazar a mi papá en la cama mientras apretaba su amuleto a su pecho, y el galopar de un gigante corcel arremetió por la calle dejando el eco de la risa del maldito jinete. ¿Qué tal, humanos infelices? Soy Geles. Quisiera invitarlos a que pasen por nuestras redes sociales. Los pueden encontrar en Facebook como 360TV, como Historias Cortas de Terror. Tenemos una página en Facebook y una comunidad con más de 12,000 miembros para su deleite. Así es que si tienen alguna historia que quieran compartir con nosotros y la convirtamos en narración, siempre va a ser bienvenida. Los esperamos y gracias por escuchar.